Las Poquianchis existieron. No fueron un mito. Y lo más escalofriante es que pudieron hacerlo gracias a la complicidad, el miedo y el silencio. A veces los monstruos no tienen colmillos ni garras. A veces, usan vestidos y sonríen. Entre 1945 y 1964, en los estados de Guanajuato y Jalisco, 4 hermanas operaron uno de los mayores centros de esclavitud, prostitución y asesinato en la historia de México. La prensa las bautizó como las Poquianchis. Pero la realidad fue mucho más oscura que el apodo. Su nombre real, Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa González Valenzuela. Hijas de un exmilitar alcohólico y agresivo llamado Isidro González. Nacieron en el Salto de Juanacatlán, Jalisco, pero llevaron su imperio criminal a San Francisco del Rincón, León y Lagos de Moreno. La mayor, Delfina, dirigía. María de Jesús manejaba el dinero. Carmen controlaba a las víctimas. María Luisa fue considerada mentalmente inestable, pero también participó. No buscaban prostitutas. Las convertían. Reclutaban por medio de engaños, promesas de trabajo doméstico o matrimonio. Otras eran compradas por 200 o 300 pesos a familias pobres. Entre sus víctimas había mujeres de 13 a 25 años, campesinas, empleadas domésticas y algunas estudiantes, jóvenes embarazadas o en situación de calle. Una vez dentro, eran obligadas a prostituirse. Si resistían, palizas, encierro sin comida, tortura. Las que enfermaban, eran desechadas. Cuando la policía excavó las propiedades, encontraron 91 cadáveres confirmados, pero investigaciones extraoficiales hablan de más de 150 víctimas. Restos humanos fueron hallados en el Rancho El Infierno, en San Francisco del Rincón. La Casa Los Ángeles, en Lagos de Moreno. Una finca en León, Guanajuato. Algunas murieron por golpes. Otras por infecciones o abortos forzados. Otras fueron enterradas vivas. También se confirmó que los bebés nacidos en cautiverio eran vendidos, y los no vendidos, eliminados. Las Poquianchis operaron casi 20 años sin ser detenidas. Porque pagaban sobornos a policías, jefes municipales y autoridades estatales. Diferentes miradas en torno al caso de las Poquianchis. Se menciona que involucra a 18 acusados y a una serie de actores entre prostitutas vivas, muertas, chóferes, mozos, sirvientes, amantes y autoridades. En muchas ocasiones se hicieron amantes y proporcionaron dinero a funcionarios locales para asegurar que su negocio no fuera cerrado. Algunas crónicas evocan al militar Hermenegildo Zúñiga Maldonado, el capitán Águila Negra, como su protector en ciertos relatos populares. Pero esta mención no aparece con plena verificación en el expediente judicial accesible ni se confirma su cargo exacto y responsabilidad procesal. Las autoridades sabían desde hacía años de las actividades ilícitas. Se descubrió una lista con nombres de policías que recibían pagos mensuales de las hermanas González. El documento existió. Fue parte del escándalo. Los policías no solo protegían a las Poquianchis, eran clientes frecuentes. Todo se derrumbó en enero de 1964, cuando una adolescente logró escapar del infierno y denunció los hechos. El ejército y la policía entraron al rancho. Cavaron la tierra y hallaron los primeros cuerpos. El horror ya no podía ocultarse. El 18 de enero de 1964 en San Francisco del Rincón, Guanajuato, se llevó a cabo el operativo. Este fue encabezado por Salvador Sánchez Rangel, jefe de la Policía Judicial de Guanajuato. Quien dirigió el cateo, el capitán Miguel Hernández Velázquez, quien era comandante de zona militar de León, apoyo con soldados, además de algunos agentes federales no identificados. Según se relata, las detenidas fueron Delfina González Valenzuela y Carmen María de Jesús González Valenzuela. No fue detenida en ese momento, y María Luisa Lachuy, quien logró escapar primero pero cayó semanas después. Durante el cateo también fueron encontradas evidencias de lo más perturbadoras, oficialmente 91 cuerpos enterrados, 53 cráneos humanos, más de 120 kilos de huesos calcinados.
También se hallaron pertenencias de las víctimas tales como ropa, dentaduras y libretas, además de armas de fuego como pistolas y escopetas, por si fuera poco 2 cuartos tapados con candados que asemejaban ser celdas. Un archivo judicial, con fecha del 17 de febrero de 1964 decía lo siguiente. Se ordena la detención de las hermanas Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa González Valenzuela, apodadas las Poquianchis, por los delitos de homicidio, trata de blancas y asociación delictuosa. Las autoridades no sabían aún que no buscaban solo proxenetas, sino asesinas seriales. ¿Por qué no fueron capturadas antes? Indagando un poco más en el tema se descubrió que tenían nexos con algunos funcionarios del gobierno municipal, estatal y federal. Entre los nombres documentados que les otorgaban protección se encontraban Jesús Villareal, quien era el presidente municipal de San Francisco del Rincón. Él les facilitaba las licencias para poder operar las cantinas. Comandante Filiberto Ramírez asumía el cargo de Policía Judicial de Jalisco, recibía sobornos para no inspeccionar. General Octavio Chapa era del Ejército Mexicano de la zona Jalisco, él les avisaba de redadas en la zona. Por último, un agente de la policía de Lagos de Moreno, que se llamaba Amado López, él era encargado de ayudar con el reclutamiento de más víctimas. Nos golpeaban con tablas. Si alguna enfermaba, la encerraban en un cuarto sin agua. Cuando moría, la enterraban detrás del corral. Las señoras decían que así se hacía, para no desperdiciar comida. Testimonio de María Teresa, 17 años, sobreviviente del rancho El Infierno. Había mujeres enterradas en los cuartos del fondo, las mataban cuando ya no servían. La sobreviviente Guadalupe Martínez, 14 años, originaria de León, Guanajuato. Fue reclutada ilegalmente y logró huir después de ver asesinatos y entierros clandestinos. Nosotras no obligábamos a nadie. Las muchachas se quedaban porque querían dinero. Las que se morían, fue porque estaban débiles o enfermas. No es culpa nuestra si no aguantaban. Declaración oficial tomada en prisión a Delfina González. Se condena a las hermanas González Valenzuela a 40 años de prisión, pena máxima permitida por la ley. Delitos: homicidio calificado, trata de personas, privación de la libertad, explotación y ocultamiento de cadáveres. Fecha: 18 de octubre de 1964, Tribunal de Guanajuato. A partir del juicio y proceso de encarcelamiento, las hermanas tuvieron finales trágicos. Delfina González, considerada la líder principal del clan, murió de forma violenta en prisión, cuando una construcción se derrumbó sobre ella y la aplastó. La versión oficial afirma que fue un accidente, pero hay teorías de que fue un ajuste de cuentas dentro del penal. María del Carmen González Valenzuela. La más reservada y menos conocida públicamente. Pasó sus últimos años entre cárcel y hospital psiquiátrico. Murió en 1985, presuntamente por sobredosis de barbitúricos, posible suicidio o consumo médico mal controlado. Fue la última de las 4 en morir. María Luisa González Valenzuela. Conocida como La Güera. Fue recluida y sentenciada igual que sus hermanas, pero pasó sus últimos años enferma de cáncer. Murió dentro del penal de Irapuato, por cáncer terminal, un año antes que Carmen. Es la que más declaraciones dio a la prensa en vida, siempre diciendo que todo era por necesidad económica. María de Jesús González Valenzuela, a veces llamada Josefina. Fue parte activa de la red, pero escapó antes del arresto de 1964. Algunas fuentes aseguran que murió de causas naturales antes de la captura. Otras versiones sostienen que fue ubicada y detenida, pero falleció poco después, sin juicio formal. Es la más misteriosa, no tiene registro penal tan claro como sus hermanas. En la cultura popular. Las Poquianchis 1976. Esta película dirigida por Felipe Casal se inspira directamente en el caso real. En la película se modifican nombres y detalles, por ejemplo, las hermanas se transforman en otros personajes ficticios, para adaptarse al cine. Ha adquirido un lugar en el cine de crímenes reales en México.
Las muertas de Jorge Ibargüengoitia 1977. Esta novela toma el caso como base y lo transforma en sátira y crítica social. El autor aborda temas como la explotación, la corrupción policial y la impunidad, pero con ironía literaria. Otros libros y crónicas. Existen varias publicaciones de tipo periodístico y académico que estudian el caso como fenómeno cultural. Ejemplo, Las Poquianchis, de Elisa Robledo. Producciones recientes y cultura digital. En 2025, la serie Las Muertas, dirigida por Luis Estrada, está basada indirectamente en el caso, usando personajes ficticios inspirados en las hermanas. Esto demuestra que el caso sigue siendo relevante en la cultura popular contemporánea. ¿Por qué ha tenido tanto impacto cultural? Porque mezcla elementos de horror real, explotación, corrupción institucional y misterio, ingredientes atractivos para cuentos oscuros. Además, porque expone un lado de la sociedad mexicana que fue ocultado, lo que genera fascinación, morbo y reflexión. Su transformación a través de distintos medios, cine, novela, prensa, serie, permite que sea reinterpretado según la época. Reflexiones. La historia de Las Poquianchis no es solo una crónica de horror. Es un recordatorio de lo que ocurre cuando la impunidad, la pobreza y la corrupción se encuentran en el mismo lugar. Y nadie mira hacia adentro. Durante más de una década, cientos de mujeres fueron explotadas, torturadas y asesinadas. Pero el crimen no lo cometieron solo 4 hermanas. Lo cometió también un sistema que decidió no ver. Policías que callaron. Funcionarios que cobraron por su silencio. Una sociedad que prefirió el escándalo antes que la justicia. Hoy, los nombres de las Poquianchis siguen vivos. No por el morbo, sino porque siguen representando una herida abierta en la historia de México. Una herida que nos recuerda que cuando la verdad se oculta, la violencia se repite. Y aunque ellas murieron en prisión, las preguntas siguen ahí. ¿Cuántas manos más estuvieron involucradas? ¿Cuántos cuerpos nunca se encontraron? ¿Cuántas víctimas jamás fueron identificadas? La historia no termina con la muerte de las hermanas. Termina cuando no olvidamos a quienes nunca tuvieron voz. Este fue el primer caso que investigamos en este canal. Y si llegaste hasta aquí, gracias. No elegí esta historia por morbo, sino porque creo que algunas verdades no deben enterrarse. Si quieres acompañarme en esta nueva etapa, donde seguiremos reconstruyendo crímenes reales, te invito a suscribirte y activar la campana. Este es solo el inicio. Tu like, tu comentario y tu apoyo hacen posible que el siguiente caso exista. Porque la memoria es la única forma de que la historia no se repita. Bienvenido al canal. Nos vemos en el próximo expediente.